Grabando, grabando. Y vamos a tratar de engancharnos acá en esta parte de la presentación. Creo que es antes de lo que habíamos quedado, pero igual para agregué acá una idea como para reforzar, ¿sí? O tratar de aclarar alguna posible duda, ¿no? Cuando hablamos de punteros, cuando ingresamos al tema punteros, sí o sí tenemos que hacer mención de lo que es un mapa de memoria, ¿no? Porque sin lugar a dudas, hablar de la dirección de memoria requiere este, eh, clarificar este tema, ¿no? Entonces, cuando pensemos en un mapa de memoria, lo más común es terminar imaginando una tabla o como si fuese la hoja de un cuaderno, en donde en cada renglón vamos a imaginar que tenemos una celda en donde vamos a guardar un dato. Ahora, esos datos que se van a guardar en esas celdas van a ser datos que nosotros obviamente vamos a utilizar para hacer operaciones, en fin, lo que sea necesario, pero esos datos van a estar en celdas que deben ser distinguibles. Y de hecho, cada una de esas celdas en donde se aloja un dato o información, van acompañadas o identificadas con lo que nosotros vamos a decir o vamos a llamar como una dirección. De manera tal que eso es como un identificador de la posición de memoria o la celda de memoria, y obviamente estos identificadores son totalmente distinguibles unos de otros, ¿no? Entonces, esta tabla que se forma entre la celda en donde guardamos un dato y la correspondiente dirección a esa celda de memoria, forma como esta tabla, como se puede ver acá, ¿no? Donde por un lado tenemos los lugares de memoria donde guardamos datos y por otro tenemos la dirección que identifica esa posición, ¿no?, de memoria. Pero resulta que cuando programamos, nosotros no vamos con facilidad a poder identificar o recordar a la hora de programar las direcciones de memoria en donde se han guardado los diferentes datos. Ahí surge el concepto de utilizar una variable, que no es más que el rótulo, ¿sí? Una variable, que no es más que el rótulo que el programador le asigna a una posición de memoria en donde se guarda un dato en particular. Ese rótulo que lo elige el programador sirve para hacer referencia al lugar donde se guarda un dato en particular. Cuando abordamos el tema punteros, en realidad puntero va a ser otra variable, solo que una variable diferente. En lugar de guardar cualquier dato, va a guardar una dirección. La dirección de memoria en la que se está apuntando para poder acceder al dato en cuestión, ¿no? Entonces, esta dirección es la que se va a guardar en esta variable. Y es importante resaltar que tanto el puntero como la variable común son conceptualmente similares. Las dos sirven para guardar información, con la diferencia que la variable común guarda un dato, puede ser de diferentes tipos, y el puntero no es más que un lugar de memoria también, en donde guardamos, pero guardamos únicamente direcciones. Y eso nos permite poder acceder al contenido de la variable utilizando la dirección o el puntero, que no es más que una variable que guarda la dirección en cuestión, ¿no? Entonces fíjense cómo conceptualmente esta tabla se ha ampliado, porque ya no tenemos solamente la dirección y los datos, sino tenemos las variables con las cuales accedemos a esos datos, y también punteros que nos sirven para, valga la redundancia, apuntar a la celda de memoria en donde se guarda un dato en particular, ¿no? Para eso vamos a utilizar operadores.
operadores que nos va a permitir trabajar tanto con variables comunes como variables punteros. Estos operadores son el ampersand y el asterisco. El ampersand era un operador que tenía, ¿qué nombre tenía? A ver si alguien se puede acordar de lo mencionado en la clase pasada. ¿Cómo se llamaba el operador ampersand? ¿Dirección puede ser? Exacto, el operador dirección. Y el operador complementario, digamos así, el operador asterisco, ¿qué nombre tenía? Indirección puede ser, por ejemplo. Exacto, indirección. Ahí con eso ya entramos, digamos, en este tema y tiene que ser habitual para nosotros utilizar estos nombres, ¿no? El operador dirección y el operador indirección. El operador dirección es el más natural cuando lo nombramos, automáticamente nos lleva a esta conclusión. Si yo a una variable la acompaño por el operador dirección, ¿qué obtengo? La dirección en donde se ubica esta variable, ¿no? Y evidentemente el dato va a tener este formato, es un número grande que solemos representarlo en hexadecimal. Por el contrario, el operador indirección, cuando acompaña a un puntero, nos permite acceder al dato que se guarda en donde apunta la variable puntero, ¿no? Entonces, fíjense de que es complementario en eso, ¿no? El operador dirección nos devuelve la dirección, nos permite acceder a la dirección de la variable, y el operador indirección nos permite acceder al dato en donde el puntero, valga la redundancia, está apuntando. Entonces, con esos operadores vamos a poder realizar diferentes acciones y operaciones con estas variables, que hasta ahora usábamos una única variable, o sea, variables comunes, que lo único que diferenciaba una de otra era en que guardaban tipos de datos distintos. En cambio, ahora agregamos como concepto de variable una variable, digamos, nueva, en términos que ya no es que guarda cualquier dato, pues guarda específicamente direcciones, las variables punteros, ¿no? Bueno, en esta imagen que se muestra, hay un pequeño código que nos muestra cómo podemos utilizar o cómo utilizamos estos operadores, ¿no? Fíjense de que acompañando a la variable u con el operador ampersand, que es el operador de dirección, a partir de ahí nosotros ya accedemos a la dirección de la variable u, y eso es lo que guardamos en esta variable, que justamente lleva la p antes para indicar que es una variable puntero, y una variable puntero alberga direcciones. Y como se llama pu, la idea es que guarde la dirección de la variable u. Por el contrario, fíjense de que ahora tengo del lado izquierdo una variable común llamada b corta, y del otro lado al igual tengo el operador indirección acompañando al puntero, el puntero a u, a la variable u. Por lo tanto, el operador indirección nos permite acceder al dato que se guarda donde apunta pu. Entonces, ¿qué es lo que se guarda en B? Se guarda el contenido de la variable u, que es justamente donde apunta pu. Por lo tanto, si u valía 3, ese es el dato al que le vamos a asignar con esta acción a la variable b. Por último, utilizando el operador dirección, la dirección de b la guardamos en esta nueva variable puntero llamada p sub b. Y acá abajo se puede ver cómo con printf mostramos los contenidos de las variables en cuestión ahora trabajadas. Como por ejemplo el contenido de u, el contenido de b, la dirección de u, la dirección de b, el puntero a u, que también es una dirección, obviamente va a ser esto equivalente. Y por último, accedemos al dato donde apunta pu, y por este lado al dato donde apunta pb, y eso es lo que se va a mostrar por pantalla.
Esto que estaba describiendo acá el último es justamente lo que se ve acá, ¿sí? El contenido de B, la dirección de B, el puntero a B, por eso este dato es idéntico a este otro, y con el asterisco accedemos al dato en donde apunta PB, que no es más que 3, ¿sí? Igual que al comienzo. ¿Comentarios, preguntas? En esta tablita a continuación la habíamos puesto para mostrar que %x era para mostrar, digamos, el dato numérico que representa una dirección, que nos permite mostrar ese dato en una representación hexadecimal. Por eso es que aparece la dirección en este formato. Otra alternativa, en lugar de usar %x, es utilizar %p, que nos permite representar en una cadena de printf datos que son direcciones. La única diferencia es que en la representación le agrega 2 ceros antes al número que ustedes están viendo ahí. No sé si quieren comentar o preguntar algo mientras avanzamos. El operador dirección solo puede actuar sobre operandos con dirección única, como variables ordinarias o elementos individuales de un array. Por consiguiente, el operador dirección no puede actuar sobre expresiones aritméticas tales como 2 por, entre paréntesis, sumas b. No puede, digamos, operar o funcionar con operaciones así complejas. El operador indirección asterisco solo puede actuar sobre operandos que sean punteros, por ejemplo, variables punteros. Sin embargo, si PB apunta a la variable B, esto es, PB es igual al operador dirección de B, entonces una expresión como esta, asterisco PB, puede intercambiarse con la correspondiente variable B, porque esta expresión nos permite acceder al contenido de la variable B, y esta también, ¿no? Entonces, así, una referencia indirecta, por ejemplo, asterisco PB, puede aparecer en lugar de una variable, por ejemplo B, dentro de una expresión más complicada. A ver, para llevar esto último que he leído a un ejemplo, vamos a mostrar esta imagen correspondiente a un ejemplo. Lo fundamental acá es observar que tenemos dos variables a las cuales se le asigna el resultado de una expresión. ¿Cuál es la expresión? Tomo el contenido de B, le sumo 5 y a eso lo multiplicamos por 2. El contenido de B, como puede verse acá, es igual a 3. ¿Sí? Entonces 5 más 3 es 8, 2 por 8, 16. Y ese es el valor que debería poder verse en un 1. A continuación, ¿sí? En PB vamos a guardar la dirección de B. Se llama PB porque justamente es un puntero. Ahora, vamos a ver qué sucede en esta segunda expresión, a la cual en U2 se determina guardando lo que sigue a continuación. Fíjense que acá dentro de la expresión tenemos asterisco PB, que nos permite acceder al dato que se almacena en el puntero a B, o sea, o en la dirección de B. Entonces, si logro acceder a este dato, que si ustedes recuerdan, estaba definido acá arriba. ¿Por qué? Porque B era igual a 3. Y con asterisco P accedo al dato en donde apunta el puntero. Por lo tanto, es el valor 3. 3 más 5, y a eso lo multiplicamos por 2. 3 más 5 es 8, por 2 es 16. Por lo tanto, se cumple que en U2 está guardado el valor 16. Fíjense cómo de esta manera accedo al dato de la misma manera que esta. Por eso el enunciado anterior decía que era equivalente a acceder al dato que se guarda en B
a través del nombre de la variable a acceder al dato a través del puntero a la variable, ¿sí? Entonces resultan esta y esta expresión resultan equivalentes, porque se obtiene el mismo resultado, como se muestra acá en esta imagen, ¿no? Aquí y acá. ¿Comentarios, preguntas que quieran hacer? Si no, avanzamos. Otro ejemplo. Acá la intención es mostrar que como el operador indirección acompañado del puntero nos permite acceder a la celda en donde se guarda un dato, la intención es mostrar que si modificamos el dato accediendo a esa celda de memoria usando el puntero, el cambio de dato es permanente. Entonces, observemos, una vez más, B corta vale 3. Con esto estamos declarando, es un tema que vamos a aclarar ahora, declaración de punteros. Y acá hacemos lo siguiente. En PB vamos a asignar la dirección de B y vamos a guardar ahí. Ahora bien, con un printf, haciendo referencia a lo que el dato al que accedemos con asterisco PB, nos va a permitir mostrar por pantalla utilizando el acceso de indirección, o sea, acceso indirecto. Acceder al dato de donde apunta PB. Y a continuación graficamos B, que es lo que va a aparecer al último. Entonces, fíjense cómo esta línea de printf es esta que está acá, donde el puntero a B tiene el valor de 3 y la letra B también, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos accedido acá a ese dato y acá también, pero utilizando en el último el nombre de la variable. ¿Qué hace a continuación este código? Lo que hace es modificar el contenido de lo que se está apuntando, que sería B en este caso, es una modificación, digamos, del dato que estaba guardado en la variable B. ¿Por qué? Porque con el operador indexación accedemos al lugar de memoria de B y le asignamos a ese lugar el valor de 0, modificando el valor que tenía antes. Ahora, con printf mostramos por pantalla asterisco PB, que es el dato donde apunta B, y el contenido de B. De esta manera mostramos ambas informaciones. Y se puede ver que el dato guardado donde se apunta B y el dato guardado en B han sido modificados, ¿sí? Justamente por esta línea que figura acá. De esa manera logramos, digamos, corroborar que asterisco PB nos permite acceder de manera indirecta al espacio de la variable en cuestión, ¿no? Y si deseamos modificarlo utilizando esta estrategia, es muy válida, ¿no? Corresponde. Si quieren hacer una pregunta o comentario, digan nomás. A continuación, hablemos de declaración de punteros. Los punteros, como cualquier otra variable, deben ser declarados antes de ser usados dentro de un programa en C. Cuando se declara una variable puntero, el nombre de la variable debe ir precedido por un asterisco. Y eso ya lo veíamos en el ejemplo anterior, ¿sí? Cuando declaramos un puntero, hay que anteponer el asterisco al nombre de la variable. Este identifica a la variable como un puntero. El tipo de datos que aparece en la declaración se refiere al objeto del puntero, esto es, del lado que se almacena en la dirección representada por el puntero en vez del puntero mismo, ¿no? Así, una declaración de puntero puede ser escrita como tipo dato, asterisco, que nos permite indicar que lo que estamos declarando es un puntero,
y a continuación el nombre del puntero a la variable. No sé si quieren hacer una pregunta hasta acá. Esta parte de tipo dato es muy importante tener en cuenta que refiere al tipo de dato del objeto del puntero, o sea, sería el tipo de dato que se guarda en la variable donde apunta el puntero o donde va a apuntar el puntero. No es una declaración del tipo de dato que va a contener la variable puntero, porque ya se sabe que la variable puntero almacena direcciones. Entonces no hay que definir un tipo de dato que se va a guardar ahí. ¿Ah? Ya forma parte de su definición el tipo. Pero cuando hacemos referencia a tipo datos, estamos diciendo de cuál es el tipo de dato que se va a guardar en la variable en donde el puntero está apuntando. Bueno, a menudo los punteros son pasados a las funciones. Esto es el tema central, digamos, ¿no? Paso de punteros a una función. A menudo los punteros son pasados a las funciones como argumentos. Esto permite que datos de la parte del programa en la que se llama a la función sean accedidos por la función, modificados dentro de ella y luego devueltos al programa en forma modificada. Referimos a este uso de los punteros como pasar argumentos por referencia. Pasar argumentos por referencia. O por dirección o posición. Entonces, la otra alternativa sería pasar argumentos por referencia sería pasar argumentos por dirección o también por posición. En contraste de pasar argumentos por valor, que era donde le pasábamos una copia. ¿Eso qué quiere decir? Que la función realizaba tareas con valores copia de los que le transmitía la función principal. Cuando se pasa un argumento por valor, el dato es copiado a la función. Así, cualquier modificación hecha al dato dentro de la función no es devuelta a la rutina llamadora. Sin embargo, cuando un argumento se pasa por referencia, por ejemplo, cuando se pasa un puntero a una función, la dirección de dato es pasada a la función. El contenido de esta dirección puede ser accedido libremente, tanto dentro de la función como dentro de la rutina que lo llama. Cualquier cambio que se realiza al contenido de la dirección, será reconocido en ambas, la función y la rutina de la llamada. Así, el uso de punteros como argumentos de funciones permite que el dato sea modificado globalmente desde dentro de la función. No sé si quieren comentar o hacer alguna pregunta hasta acá. Cuando los punteros se utilizan como argumentos de una función, es necesario tener cuidado con la declaración de los argumentos formales dentro de la función. Los argumentos formales que sean punteros deben ir precedidos por un asterisco en el prototipo de la función. Los prototipos de funciones se escriben de la misma manera. Y si una declaración de función no incluye nombres de variables, esto es en la función prototipo, el tipo de datos de cada argumento puntero debe ir seguido de un asterisco. Bueno, el uso de argumentos puntero tiene su correspondiente ejemplo a continuación, ¿no? No sé si quieren preguntar algo hasta ahora. Cualquier cosa lo reforzamos después en la próxima clase. La idea es que una vez de que abordemos y veamos ejemplos sobre paso de punteros a una función, vayamos a hacer algunos ejercicios que va a ser un trabajo práctico correspondiente. Creo que esta última explicación la podemos dejar para después y así ya cerramos, digamos, este tema en la próxima clase. ¿Comentarios, preguntas? Bien ahí, César. Está mudo. Debe ser que hemos puesto la fecha del parcial, ya no quieren saber nada. Por ahora no, dice Melanie. Muy bien. Bien, muy bien.